El restaurante La Hacienda Real, en el centro de Guadalajara, bullía con la actividad típica de un viernes por la noche. Las mesas estaban ocupadas por familias celebrando cumpleaños, parejas en citas románticas y grupos de amigos disfrutando de la auténtica comida tapatía que había hecho famoso al lugar durante más de 4 décadas. El ambiente era cálido y acogedor, con mariachis paseando entre las mesas y el aroma de mole, carnitas y tortillas recién hechas flotando en el aire. Canelo Álvarez había elegido este restaurante para una cena íntima con su equipo más cercano. Después de semanas de entrenamientos intensos y negociaciones agotadoras para su próxima pelea, necesitaba un momento de tranquilidad con las personas que realmente importaban en su vida profesional. La mesa estaba conformada por su entrenador Eddie Reynoso, su promotor Eddie Hearn, quien había viajado especialmente desde Londres, su manager y 2 miembros clave de su equipo de comunicaciones. «Saúl, creo que esta va a ser la pelea más importante de tu carrera», comentaba Eddie Hearn mientras cortaba un trozo de arrachera. «Los números del pay-per-view están proyectados para romper todos los récords. Estamos hablando de una bolsa que podría superar los $100 millones. Canelo asentía mientras degustaba su platillo favorito, chiles en nogada, un guiso que siempre le recordaba las cenas familiares de su infancia. A pesar del éxito abrumador y las cifras astronómicas que se manejaban en su carrera, momentos como estos le permitían mantener los pies en la tierra y recordar sus raíces mexicanas. «Eddie», respondió Canelo con su característica voz pausada, «los números están bien, pero lo que realmente me motiva es demostrar que el boxeo mexicano sigue siendo el mejor del mundo. Esa es mi responsabilidad con mi gente». La conversación fluía entre temas profesionales y anécdotas personales. Eddie Reynoso relataba historias de los primeros entrenamientos de Canelo, cuando era apenas un adolescente flaco con sueños enormes. El ambiente era relajado y familiar, exactamente lo que Canelo necesitaba para despejar su mente antes de las semanas intensas que se avecinaban. «¿Se acuerdan?», decía su manager mientras levantaba su copa de tequila, «de cuando Saúl me dijo que iba a ser el boxeador mejor pagado del mundo? Yo pensé que estaba soñando, pero miren dónde estamos ahora». «Es que nunca hay que subestimar el poder de los sueños mexicanos», bromeó Canelo, provocando risas en toda la mesa. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche cuando Canelo decidió levantarse para ir al baño. El restaurante estaba en su punto más animado, con los mariachis interpretando El Rey, mientras los comensales cantaban y aplaudían. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba a los sanitarios, algo en la entrada del restaurante llamó su atención. A través de las grandes ventanas de cristal que daban a la calle, pudo ver a un hombre mayor parado bajo la luz amarillenta del farol. El hombre vestía ropa limpia, pero claramente desgastada, una camisa de manga larga, color beige, que había visto mejores días, pantalones de vestir que colgaban ligeramente de su figura adelgazada, y zapatos negros que brillaban a pesar de estar visiblemente gastados. Lo que más impactó a Canelo fue la postura del hombre. No estaba parado de manera casual. Había algo en su lenguaje corporal que sugería humildad, resignación y una dignidad forzada que solo viene de alguien que está haciendo algo que nunca pensó que tendría que hacer. Sus manos estaban ligeramente extendidas hacia las personas que pasaban, pero de manera discreta, sin agresividad ni desesperación aparente. Canelo se detuvo completamente y entrecerró los ojos para ver mejor a través del cristal. Había algo terriblemente familiar en la figura de ese hombre, algo que activó alarmas en su memoria. La forma de pararse, la manera de mover las manos, incluso desde esa distancia, le recordaba a alguien muy específico de su pasado. El corazón comenzó a latirle más rápido mientras se acercaba a la ventana para observar mejor. El hombre se había girado ligeramente, y ahora Canelo podía ver su perfil.
La línea de la mandíbula, la forma de la nariz, la manera en que se llevaba la mano al cabello canoso, todo le resultaba dolorosamente familiar. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo se le formaba un nudo en el estómago. Se acercó aún más a la ventana, presionando casi su rostro contra el cristal. Ahora podía ver claramente los rasgos del hombre, y la confirmación de sus sospechas lo golpeó como un puñetazo directo al alma. Era don Alejandro Hernández, su ex-suegro. El padre de Fernanda, su primer gran amor, la mujer con quien había planeado casarse cuando apenas tenía 20 años y soñaba con conquistar el mundo del boxeo. El hombre que una vez lo había recibido en su casa como a un hijo, que había brindado por su futuro matrimonio con su hija y que ahora estaba parado en la calle pidiendo dinero a los transeúntes. Los recuerdos lo inundaron como una cascada. Recordó las tardes en casa de los Hernández, cuando don Alejandro trabajaba como supervisor en una fábrica textil y la familia vivía cómodamente en una casa de clase media en la colonia americana. Recordó cómo don Alejandro lo había tratado siempre con respeto y cariño, a pesar de que en ese entonces Canelo era solo un joven boxeador amateur con más sueños que dinero. «Saúl», le había dicho don Alejandro una tarde, mientras bebían cerveza en el patio de su casa, «tú tienes algo especial. No sé qué es, pero lo tienes. Cuida bien a mi hija y ella te va a dar la fuerza para conquistar todo lo que te propongas». Fernanda había sido su primer amor serio, una relación que había durado casi 3 años durante sus primeros años como boxeador profesional. Era una muchacha hermosa, inteligente, que estudiaba contaduría y que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Habían planeado casarse después de que él ganara su primer campeonato mundial, pero la vida había tomado rumbos diferentes. La carrera de Canelo había comenzado a despegar de manera acelerada, con peleas cada vez más importantes y viajes constantes. Fernanda había querido acompañarlo, pero sus estudios y las expectativas de su familia habían hecho que la relación se volviera cada vez más complicada. No habían terminado por desamor, sino por las circunstancias y las presiones de una vida que cambiaba demasiado rápido. «Saúl», le había dicho Fernanda la última vez que se vieron, con lágrimas en los ojos, «yo sé que vas a ser grande, más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar, pero yo necesito una vida más normal, más estable. No es que no te ame, es que no puedo vivir en tu mundo». La separación había sido dolorosa pero amigable. Fernanda se había casado 2 años después con un contador de su trabajo, y Canelo había seguido adelante con su carrera. Ocasionalmente recibía noticias de ella a través de amigos mutuos, que había tenido 2 hijos, que vivía feliz en Guadalajara, que a veces lo veía pelear por televisión y se sentía orgullosa de haberlo conocido. Pero de don Alejandro no había sabido nada durante años. La última vez que lo había visto había sido en la boda de Fernanda, donde habían intercambiado un saludo cordial y algunas palabras sobre el boxeo. Don Alejandro se había jubilado recientemente de la fábrica y parecía estar disfrutando de su retiro con planes de viajar y pasar tiempo con sus futuros nietos. Ahora, más de una década después, verlo pidiendo dinero en la calle era como recibir una bofetada de la realidad más cruda. Canelo se alejó de la ventana, con el corazón latiéndole a toda velocidad y un torbellino de emociones en el pecho. Regresó rápidamente a su mesa, donde su equipo continuaba la cena sin haber notado su ausencia prolongada. «Eddie», le dijo a su manager, interrumpiendo una conversación sobre estrategias de marketing, «necesito que me disculpes un momento. Hay algo que tengo que hacer». «¿Todo bien, Saúl?», preguntó Eddie Reynoso, notando inmediatamente el cambio en el semblante de su pupilo. «Sí, todo bien. Solo hay alguien afuera que necesito ver. Sigan cenando, yo regreso en unos minutos». Salió del restaurante sin más explicaciones, dejando a su equipo confundido,
pero confiado en que sabía lo que hacía. El aire fresco de la noche lo golpeó en el rostro mientras se dirigía directamente hacia donde había visto a don Alejandro. El hombre mayor estaba ahora un poco más alejado, cerca de una parada de autobús, con la misma postura humilde pero digna. Canelo pudo observarlo mejor desde cerca. Había perdido considerablemente peso, su cabello estaba completamente canoso, y las líneas de su rostro mostraban el cansancio de alguien que había enfrentado dificultades importantes. «¿Don Alejandro?», dijo Canelo suavemente, acercándose desde un lado para no asustarlo. El hombre mayor se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Canelo, su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y luego a una mezcla de sorpresa, vergüenza y emoción. «¿Saúl?», murmuró con voz temblorosa. «¿Saúl Álvarez?». «Sí, don Alejandro, soy yo». Los dos hombres se quedaron inmóviles por unos segundos que parecieron eternos. Don Alejandro bajó instintivamente las manos que había tenido extendidas hacia los transeúntes, como si quisiera esconder lo que había estado haciendo. «Mijito», dijo finalmente, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos, «¿qué haces por aquí?». «Estaba cenando en el restaurante de allá», respondió Canelo, señalando hacia la Hacienda Real. «Lo vi desde la ventana y...». «Don Alejandro, ¿qué está haciendo aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Ambos sabían exactamente qué estaba haciendo don Alejandro ahí, pero ninguno quería verbalizarlo inmediatamente. «¡Ay, mijito!», suspiró don Alejandro, llevándose una mano a la frente. «La vida a veces nos pone en lugares donde nunca pensamos que íbamos a estar. Don Alejandro, por favor, cuénteme qué pasó, cómo llegó a esta situación». El hombre mayor miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más los estuviera escuchando. «¿Podríamos platicar en otro lado?», preguntó. «No me gusta que me vean así en la calle». «Por supuesto. ¿Quiere que vayamos a un café o prefiere que caminemos? Hay un parquecito como a 2 cuadras de aquí. Ahí podríamos platicar más tranquilos». Comenzaron a caminar juntos por las calles del centro de Guadalajara. Don Alejandro caminaba ligeramente encorvado, no por la edad, sino por el peso de la vergüenza. Canelo aminoraba el paso para no hacer sentir mal al hombre mayor, y caminaba ligeramente detrás de él, como mostrando respeto. «Mijito», comenzó don Alejandro mientras caminaban, «primero quiero decirte que he visto todas tus peleas, todas. Estoy muy orgulloso de lo que has logrado». «Gracias, don Alejandro. Eso significa mucho para mí. Cuando peleaste con Mayweather, aunque perdiste, yo estaba gritando en la cantina como si fueras mi propio hijo. Todo el mundo sabía que yo te conocía desde joven. ¿Cómo está Fernanda? ¿Cómo están sus nietos?». La pregunta provocó una pausa larga en don Alejandro. Cuando finalmente respondió, su voz se había quebrado ligeramente. «Fernanda está bien, mijito. Vive en Monterrey con su esposo. Mis nietos están grandes ya. Uno está en la universidad. Eso me da mucho gusto. Pero yo ya no vivo con ellos». Habían llegado al pequeño parque que don Alejandro había mencionado. Era un espacio modesto con algunas bancas de concreto, árboles maduros y una pequeña fuente en el centro. A esa hora estaba prácticamente vacío, solo iluminado por algunas lámparas que creaban círculos de luz amarillenta. Se sentaron en una banca, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Don Alejandro tardó varios minutos en comenzar a relatar su historia, como si estuviera reuniendo el valor necesario para revivir momentos dolorosos. «¿Se acuerda de cuando yo trabajaba en la fábrica textil?», comenzó finalmente. «Claro que sí. Usted era supervisor. Tenía buen puesto. Trabajé ahí por 35 años, mijito. 35 años levantándome a las 5 de la mañana, cumpliendo con mi trabajo, siendo responsable. Cuando me jubilé, pensé que iba a vivir mis últimos años tranquilo. ¿Y qué pasó? Al principio todo iba bien. Mi pensión alcanzaba para vivir modestamente. Tenía mi casita. Fernanda venía a visitarme seguido con los niños. Pero después
Don Alejandro se detuvo y miró hacia el suelo, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas. Después me enfermé, continuó. Cáncer de próstata. Los doctores dijeron que se podía curar, pero los tratamientos eran muy caros. Canelo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Mi pensión no alcanzaba para pagar las quimioterapias. Fernanda y su esposo me ayudaron lo que pudieron, pero ellos también tenían gastos con los niños, la casa, la universidad. Y se curó. Sí, gracias a Dios, pero el tratamiento me costó todo, mijito. Tuve que vender mi casa, empeñar mis cosas, pedir prestado hasta donde pude. Y después del tratamiento, quedé sin nada, sin casa, sin ahorros, con deudas enormes. Fernanda me ofreció irme a vivir con ellos a Monterrey, pero yo no quise ser una carga. Don Alejandro, sé lo que va a decir, mijito, que debí haber aceptado. Pero ¿usted cree que es fácil pasar de ser el patriarca de la familia a ser una carga? ¿Pasar de ser el que ayudaba a todos a ser el que necesita ayuda? Canelo entendía perfectamente lo que don Alejandro quería decir. El orgullo masculino, especialmente el de los hombres de esa generación, a menudo era más fuerte que la necesidad. ¿Y dónde vive ahora? Rento un cuartito en una vecindad cerca de aquí. Es pequeño, pero está limpio. Trabajo de lo que puedo. A veces ayudo en el mercado cargando bultos. A veces hago trabajitos de electricidad. Aprendí un poco cuando trabajaba en la fábrica. Y Canelo no terminó la pregunta, pero ambos sabían a qué se refería. ¿Y por qué estaba pidiendo dinero en la calle?, completó don Alejandro. Porque este mes no me alcanzó para la renta, mijito. El dueño de la vecindad me dio una semana más, pero si no pago, me va a correr. ¿Cuánto debe? 2,000 pesos. No es mucho dinero para la mayoría de la gente, pero para mí ahora es una fortuna. Para Canelo, 2,000 pesos era lo que gastaba en una comida casual, pero entendía que para don Alejandro representaba la diferencia entre tener un techo o dormir en la calle. ¿Fernanda sabe de su situación? No, mijito, y le ruego que no le diga nada. Ella piensa que estoy bien, que tengo trabajitos que me mantienen. No quiero preocuparla, pero don Alejandro... mijito, Fernanda tiene su vida, su familia, sus problemas. Ya hizo mucho ayudándome con el tratamiento del cáncer. No puedo seguir siendo una carga para ella. Canelo observó al hombre que una vez había sido como un segundo padre para él. Don Alejandro había envejecido considerablemente, pero aún mantenía esa dignidad natural que lo había caracterizado siempre. Incluso en su situación actual, hablaba con claridad, mantenía la compostura y se veía limpio y presentable. ¿Sabe qué, don Alejandro?, dijo Canelo finalmente. Usted nunca va a volver a preocuparse por el dinero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo me voy a hacer cargo de todo. Su renta, su comida, sus medicinas, todo lo que necesite. No, mijito, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no quiero caridad. Porque no es justo que usted cargue con mis problemas. Don Alejandro, ¿se acuerda de lo que me dijo cuando yo era joven y estaba empezando en el boxeo? ¿Qué le dije? Me dijo que la familia no es solo la que tiene tu sangre, sino la que está contigo en las buenas y en las malas. Usted fue familia para mí durante años, pero eso fue hace mucho tiempo, mijito. El tiempo no borra el cariño, don Alejandro. Usted me recibió en su casa como a un hijo, creyó en mí cuando nadie más lo hacía, me enseñó lo que significaba ser un hombre de familia. Yo no hice nada especial, ¿no? ¿Se acuerda de aquella vez que perdí una pelea amateur y llegué a su casa llorando? Don Alejandro sonrió ligeramente. Sí, me acuerdo. ¿Y qué me dijo? Le dije que llorar no era de cobardes, sino de valientes, que solo los hombres fuertes se atreven a mostrar sus emociones. Exacto. Y después me preparó un plato de comida y me dijo que me quedara a cenar porque nadie debería estar solo cuando está triste. Eran otros tiempos, mijito. No, don Alejandro, eran los mismos tiempos, solo que nosotros éramos diferentes. Usted me enseñó valores que me han acompañado toda mi carrera.
Don Alejandro se quedó callado, procesando las palabras de Canelo. «Mire», continuó Canelo, «no le estoy ofreciendo caridad, le estoy ofreciendo justicia. Usted invirtió en mí cuando yo no tenía nada, ahora me toca a mí invertir en usted. Pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar Fernanda si se entera? La gente va a pensar que Canelo Álvarez es un hombre agradecido que no olvida a las personas que fueron importantes en su vida. Y Fernanda va a pensar que su papá se merece vivir con dignidad». Durante los siguientes minutos, Canelo le explicó a don Alejandro exactamente qué tenía en mente. No solo pagaría sus deudas inmediatas, sino que le rentaría un departamento digno, le proporcionaría una pensión mensual generosa y se aseguraría de que tuviera acceso a la mejor atención médica. «Pero hay una condición», le dijo Canelo. «¿Cuál? Que acepte también trabajar para mí». «¿Trabajar para usted? ¿Haciendo qué?» «Necesito a alguien de confianza que supervise algunos de mis proyectos sociales. Alguien con experiencia en administración, que entienda a los trabajadores, que tenga valores sólidos. Mijito, yo ya estoy muy viejo para eso. Don Alejandro, usted tiene 65 años y está en perfecto estado de salud después del tratamiento. Tiene 35 años de experiencia laboral y un conocimiento de la gente que no se aprende en ninguna universidad». La propuesta no era solo una manera elegante de ayudar a don Alejandro. Canelo realmente necesitaba personas de confianza para supervisar sus crecientes actividades filantrópicas. Alguien con la honestidad y la experiencia de don Alejandro sería invaluable. ¿En serio me está ofreciendo trabajo? ¿En serio? Un trabajo real, con responsabilidades reales, con un sueldo justo. ¿Y qué tipo de proyectos tendría que supervisar? Tengo varios gimnasios gratuitos para jóvenes, un programa de becas escolares y estoy planeando abrir centros comunitarios en diferentes colonias de Guadalajara. Necesito a alguien que se asegure de que el dinero se use correctamente y que los programas realmente ayuden a la gente. Los ojos de don Alejandro se iluminaron por primera vez en toda la conversación. Eso sí me gustaría hacer, mijito. Entonces tenemos un trato. Se dieron la mano, un apretón firme que sellaba no solo un acuerdo laboral, sino la renovación de una relación que había estado dormida durante años. ¿Sabe qué es lo primero que vamos a hacer?, le preguntó Canelo. ¿Qué? Vamos a regresar al restaurante y usted va a cenar conmigo y mi equipo. Quiero presentarle a la gente con la que trabajo. Ay, mijito, no puedo ir así al restaurante. ¿Cómo que no puede? Usted se ve perfectamente bien, pero ellos van a saber que yo estaba... Van a saber que usted es don Alejandro Hernández, mi nuevo director de proyectos sociales. Y punto. Regresaron caminando hacia la Hacienda Real. Pero esta vez don Alejandro caminaba erguido, con una dignidad renovada. El cambio en su postura era notable. Había pasado de ser un hombre derrotado a ser alguien con propósito otra vez. Cuando entraron al restaurante, el equipo de Canelo se sorprendió pero no hizo preguntas indiscretas. Canelo simplemente les presentó a don Alejandro como un viejo amigo de la familia que se iba a unir al equipo de trabajo. «Don Alejandro va a supervisar nuestros programas sociales», anunció Canelo. «Tiene más experiencia con trabajadores y comunidades que cualquiera de nosotros». Eddie Hearn, siempre el diplomático, se levantó inmediatamente para saludar a don Alejandro con respeto. «Es un placer conocerlo, don Alejandro. Cualquier amigo de Saúl es amigo nuestro». Durante la cena, don Alejandro demostró exactamente por qué Canelo había confiado en él. Sus preguntas sobre los programas sociales eran inteligentes y pertinentes. Sus observaciones mostraban un entendimiento profundo de las necesidades comunitarias y su experiencia laboral le daba una perspectiva valiosa sobre cómo manejar proyectos grandes. «Me parece excelente idea», comentó el manager de Canelo, después de escuchar algunas propuestas de don Alejandro. «Necesitábamos exactamente este tipo de perspectiva en el equipo». Al final de la noche,
Canelo acompañó a don Alejandro hasta su pequeño cuarto en la vecindad. Era un espacio diminuto, pero impecablemente limpio y ordenado. Las pocas pertenencias de don Alejandro estaban cuidadosamente acomodadas, y había fotos de Fernanda y sus hijos en una pequeña mesa. «Mañana vamos a buscarle un departamento mejor», le dijo Canelo. «Mijito, esto está bien para mí. Don Alejandro, usted va a representar mis proyectos sociales. Necesita un lugar digno, donde pueda recibir gente, donde pueda trabajar cómodamente. ¿De verdad cree que puedo hacer este trabajo? Don Alejandro, yo he conocido empresarios millonarios, políticos poderosos, gente con títulos universitarios impresionantes, pero la mayoría de ellos no tienen algo que usted sí tiene. ¿Qué? Integridad. Usted sabe lo que es trabajar honestamente, lo que es luchar por su familia, lo que es mantener la dignidad, incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, después de dejar a don Alejandro en su cuarto, Canelo manejó por las calles de Guadalajara, pensando en las vueltas extrañas que da la vida. Esa mañana había despertado pensando en estrategias de boxeo y contratos millonarios. Esa noche se iba a dormir pensando en cómo un reencuentro inesperado había renovado su perspectiva sobre la verdadera importancia del éxito. Al día siguiente, Canelo cumplió cada una de sus promesas. Pagó las deudas de don Alejandro, le consiguió un departamento de 2 recámaras en una zona segura y digna, y formalizó su contratación como director de proyectos sociales de la Fundación Canelo Álvarez. Pero lo más importante fue la llamada que hizo esa misma tarde. «¿Fernanda?», dijo cuando ella respondió el teléfono. «¿Saúl? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Muy bien, gracias. Te llamo por tu papá». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Mi papá? ¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «Está perfectamente bien. De hecho, está mejor que nunca. Pero necesito contarte algo». Canelo le relató toda la historia. Cómo había encontrado a don Alejandro, la situación por la que había pasado y cómo ahora trabajaba para él. Fernanda lloró durante gran parte de la conversación. «Saúl», le dijo entre sollozos, «yo sabía que mi papá estaba pasando por dificultades, pero él nunca me dejó ayudarlo completamente. Es muy orgulloso. Lo sé, por eso no le dije que te iba a llamar. Y ahora está trabajando para ti. Es mi nuevo director de proyectos sociales y es muy bueno en su trabajo. Saúl, no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecer nada, Fernanda. Tu papá fue muy importante para mí cuando éramos jóvenes. Solo estoy devolviendo un poco de lo que él me dio. ¿Puedo ir a visitarlo?» «Por supuesto, de hecho, él estaría feliz de verte. Pero hazme un favor». «¿Cuál?» «Cuando vengas, trata de no actuar como si supieras todo lo que pasó. Déjalo que te cuente él mismo sobre su nuevo trabajo. Necesita sentir que recuperó su dignidad por sí mismo». «Entiendo perfectamente». Fernanda viajó desde Monterrey el fin de semana siguiente. Cuando vio a su padre en su nuevo departamento, vestido con ropa nueva y contándole con entusiasmo sobre sus nuevas responsabilidades laborales, apenas pudo contener las lágrimas de alegría. «Papá», le dijo, «te ves muy bien. Te ves como antes». «Es que me siento como antes, mija. Tengo trabajo que me gusta, tengo un propósito otra vez». Durante esa visita, don Alejandro le mostró a Fernanda los proyectos en los que estaba trabajando. Había hecho un análisis completo de las necesidades comunitarias de 5 colonias diferentes. Había propuesto mejoras para los gimnasios gratuitos y había desarrollado un plan para abrir una biblioteca comunitaria. «Papá», le dijo Fernanda, «siempre supe que eras muy inteligente, pero esto que estás haciendo es impresionante. Es que cuando tienes un trabajo que realmente te importa, sacas fuerzas y habilidades que no sabías que tenías». Los meses siguientes confirmaron que la decisión de Canelo había sido acertada en todos los sentidos. Don Alejandro se había convertido en una pieza fundamental del equipo, no solo por su honestidad y dedicación, sino por su capacidad natural para conectar con las comunidades a las que servían los programas. «Don Alejandro entiende a la gente», le comentó a Canelo
uno de los coordinadores de los gimnasios. Cuando él llega a una colonia nueva para evaluar dónde poner un programa, en 5 minutos ya está platicando con los vecinos como si los conociera de toda la vida. Efectivamente, don Alejandro había desarrollado una metodología única para sus evaluaciones comunitarias. En lugar de llegar con encuestas formales o cuestionarios técnicos, simplemente se sentaba en las esquinas, en los parques, en las tienditas de barrio, y conversaba con la gente sobre sus vidas, sus necesidades, sus sueños para sus hijos. La gente me cuenta cosas que nunca le contaría a un trabajador social o a un político. Le explicaba a Canelo durante sus reportes semanales. Porque yo no llego con corbata y clipboard. Llego como lo que soy, un trabajador que entiende lo que es luchar todos los días. Sus reportes eran excepcionales. No solo identificaba las necesidades obvias como alimentación o salud, sino que detectaba problemas más profundos. Jóvenes en riesgo de unirse a pandillas, familias que necesitaban mediación para resolver conflictos, ancianos abandonados por sus familias, mujeres que sufrían violencia doméstica en silencio. Don Alejandro ve cosas que nosotros no vemos, había comentado una trabajadora social que colaboraba con la fundación. Tiene esa sabiduría que solo dan los años y la experiencia de vida. Uno de los casos más emotivos que había manejado don Alejandro fue el de la familia Ramírez en la colonia Oblatos. Durante una de sus visitas de evaluación, había conocido a doña Carmen, una mujer de 45 años que trabajaba doble turno, limpiando oficinas para mantener a sus 3 hijos después de que su esposo las abandonara. La señora estaba al borde del colapso, le había reportado a Canelo. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, 7 días a la semana. Los niños estaban prácticamente criándose solos. Don Alejandro no se había limitado a incluir a la familia en los programas de ayuda alimentaria. Había hecho algo más. Había convencido a doña Carmen de que le permitiera cuidar a los niños en las tardes mientras ella trabajaba. ¿Usted cuidaría a mis hijos?, le había preguntado doña Carmen incrédula. Señora, le había respondido don Alejandro, yo crié a una hija que ahora es contadora y tiene una familia hermosa. Todavía me quedan algunos años buenos para ayudar a criar niños. El arreglo había funcionado perfectamente. Don Alejandro pasaba las tardes con los 3 niños Ramírez, les ayudaba con la tarea, les preparaba la cena y les daba la atención y el cariño que necesitaban. A cambio, doña Carmen había podido reducir sus horas de trabajo y dedicar más tiempo a estar con sus hijos. Es como si hubiera llegado un abuelo del cielo, había dicho el hijo mayor de doña Carmen durante una entrevista para el reporte anual de la fundación. Don Alejandro nos enseña matemáticas, nos cuenta historias y nos hace sentir que somos importantes. Pero el impacto de don Alejandro iba más allá de los casos individuales. Sus recomendaciones habían llevado a la fundación a expandir significativamente sus programas y a adoptar enfoques más integrales. Don Alejandro nos hizo entender, le había dicho Canelo a un periodista, que la pobreza no se resuelve solo dando dinero o comida. Se resuelve reconstruyendo el tejido social, fortaleciendo las familias, devolviendo la esperanza. Una de las propuestas más innovadoras de don Alejandro había sido la creación de los centros de abuelos adoptivos, donde adultos mayores sin familia se conectaban con familias jóvenes que necesitaban apoyo en el cuidado de sus hijos. Es un intercambio hermoso, explicaba don Alejandro. Los abuelos obtienen propósito y compañía, las familias obtienen apoyo y sabiduría, y los niños obtienen modelos de vida y valores tradicionales. El primer centro piloto se había abierto en la colonia Santa Tere y en 6 meses había conectado a 30 adultos mayores con 40 familias. Los resultados habían sido extraordinarios. Reducción en los índices de depresión entre los adultos mayores, mejora en el rendimiento escolar de los niños y fortalecimiento general de la comunidad. Es increíble.
había comentado un investigador de la Universidad de Guadalajara que estudiaba el programa. Cómo don Alejandro ha logrado crear una solución que ataca múltiples problemas sociales simultáneamente. El éxito del programa había atraído la atención internacional. Delegaciones de otros países habían venido a estudiar el modelo, y don Alejandro había sido invitado a presentar sus metodologías en conferencias académicas. Nunca pensé, le había confesado a Canelo después de su primera presentación en una universidad, que a mi edad iba a estar dando conferencias a doctores y académicos. Don Alejandro, le había respondido Canelo, usted tiene un doctorado en vida real. Eso vale más que cualquier título universitario. Para el primer aniversario de su incorporación al equipo, don Alejandro había logrado expandir los programas de la Fundación a 15 colonias diferentes. Había implementado 5 nuevos tipos de programas sociales y había ayudado directamente a más de 2,000 familias. En un año, había declarado Canelo durante una ceremonia de reconocimiento, don Alejandro ha transformado nuestra fundación de una organización que daba ayuda a una organización que cambia vidas. Pero el impacto más profundo había sido personal. La relación entre Canelo y don Alejandro había evolucionado hasta convertirse en algo muy especial. Una amistad entre un hombre mayor que había recuperado su propósito y un joven exitoso que había recuperado su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. «Mijito», le había dicho don Alejandro durante una de sus cenas semanales, «trabajar con usted me ha enseñado algo muy importante». «¿Qué, don Alejandro?» «Que el éxito verdadero no es llegar a la cima, sino acordarse de ayudar a otros a subir contigo». Sus cenas semanales se habían convertido en una tradición sagrada. Todos los viernes por la noche, sin importar qué tan ocupado estuviera Canelo, se reunían para cenar y revisar los programas de la Fundación. Pero más importante aún, para mantener viva esa conexión humana que había sido fundamental para ambos. «¿Sabe qué es lo que más admiro de usted?», le había preguntado Canelo durante una de esas cenas. «¿Qué?», que nunca perdió su dignidad, ni siquiera en el momento más difícil. «Mijito, la dignidad no se pierde por estar en problemas. Se pierde por cómo reaccionas a esos problemas. ¿Y cómo logró mantenerla? Recordando que los momentos difíciles son temporales, pero el carácter es permanente». Para el segundo aniversario del reencuentro, don Alejandro había recibido un reconocimiento del gobierno del estado de Jalisco como Innovador Social del Año por su trabajo en el desarrollo de programas comunitarios. Este reconocimiento, había dicho en su discurso de aceptación, no es solo para mí, es para todas las personas que han pasado por momentos difíciles y han elegido convertir su dolor en fortaleza para ayudar a otros. Es para todos los que entendemos que no importa cuánto hayas caído, siempre puedes levantarte y construir algo hermoso. Y es especialmente para mi jefe y amigo Saúl Álvarez, quien me enseñó que la grandeza verdadera no está en cuánto tienes, sino en cuánto das. La ceremonia había sido transmitida por Televisión Nacional, y la historia del reencuentro entre Canelo y don Alejandro se había convertido en un símbolo de esperanza para miles de personas que enfrentaban dificultades económicas. «Recibimos cartas todos los días», le había contado don Alejandro a Canelo, «de personas que nos dicen que nuestra historia les dio fuerzas para no rendirse». Una de esas cartas había llegado de un hombre de 58 años en Ciudad de México que había perdido su trabajo y estaba considerando pedir dinero en las calles. «Estimado don Alejandro», decía la carta, «vi su historia en televisión y decidí no rendirme. En lugar de salir a pedir dinero, salí a buscar trabajo. Encontré un empleo como vigilante nocturno. No es mucho, pero es digno. Gracias por mostrarme que siempre hay una salida». Estas historias habían motivado a don Alejandro a escribir un libro sobre su experiencia. Del orgullo a la humildad y de regreso a la dignidad, se había convertido en un bestseller en México, con todas las ganancias destinadas a los programas de la Fundación.
No escribí este libro para hacerme famoso, había explicado en las entrevistas promocionales. Lo escribí para que otras personas sepan que no están solas, que todos podemos caer, pero también todos podemos levantarnos. El libro incluía no solo su historia personal, sino también metodologías prácticas para el trabajo social comunitario, basadas en su experiencia con la Fundación. Varias universidades lo habían adoptado como texto complementario en sus programas de trabajo social. Don Alejandro ha logrado algo extraordinario, había comentado un crítico literario, convertir una experiencia personal dolorosa en una herramienta de transformación social. Para el tercer aniversario, la fundación había crecido tanto que don Alejandro había necesitado formar su propio equipo. Había reclutado y entrenado a 15 trabajadores sociales comunitarios, todos siguiendo su metodología de presencia cercana, en lugar de intervención distante. La clave, les enseñaba a sus nuevos colaboradores, no es llegar a las comunidades como expertos que van a resolver problemas. Es llegar como hermanos que van a acompañar en la búsqueda de soluciones. Su equipo había desarrollado programas en 50 colonias diferentes. Habían ayudado a más de 10.000 familias y habían creado un modelo de trabajo social comunitario que estaba siendo estudiado en universidades de toda América Latina. Don Alejandro no solo cambió su propia vida, había declarado el rector de la Universidad de Guadalajara, sino que está cambiando la manera en que entendemos el trabajo social en México. Uno de los programas más exitosos había sido Empresarios de Barrio, donde don Alejandro identificaba a personas con habilidades específicas en las comunidades y las ayudaba a establecer pequeños negocios. En cada colonia hay gente muy talentosa, explicaba. Señoras que cocinan delicioso, hombres que saben arreglar aparatos, jóvenes que entienden de tecnología. Solo necesitan un empujoncito para convertir sus habilidades en ingresos. El programa había ayudado a establecer más de 200 microempresas en 3 años, desde cocinas económicas hasta talleres de reparación, desde servicios de limpieza hasta tienditas de abarrotes especializadas. Lo más hermoso, le había contado a Canelo, es ver cómo cambia la autoestima de la gente cuando se convierte en dueña de su propio negocio. Ya no se sienten víctimas de las circunstancias, se sienten protagonistas de su propia historia. Para celebrar el 4º aniversario del reencuentro, Canelo había organizado una ceremonia especial donde había anunciado la creación de la Universidad Popular Don Alejandro Hernández, una institución de educación no formal donde adultos que no habían podido terminar sus estudios podrían obtener certificaciones en oficios y habilidades laborales. Esta universidad, había explicado Canelo, es el reconocimiento a todo lo que don Alejandro nos ha enseñado sobre el valor de la experiencia de vida y la importancia de nunca dejar de aprender. Don Alejandro había llorado durante todo el discurso de Canelo. La idea de que una institución educativa llevara su nombre era algo que nunca había imaginado posible. «Mijito», le había dicho después de la ceremonia, «cuando usted me encontró esa noche pidiendo dinero en la calle, yo pensé que mi vida ya había terminado. Ahora resulta que apenas estaba comenzando. Don Alejandro, usted me ha enseñado que la vida nos da segundas oportunidades, pero tenemos que estar listos para reconocerlas y aprovecharlas». La universidad había abierto con 500 estudiantes en su primer semestre, ofreciendo cursos en carpintería, plomería, electricidad, costura, cocina, computación básica y administración de pequeños negocios. Todos los programas habían sido diseñados con base en las necesidades reales identificadas por el equipo de don Alejandro en las comunidades. No es una universidad tradicional, había explicado don Alejandro durante la inauguración. Es una universidad de la vida real, para la vida real. Los primeros graduados habían encontrado trabajo inmediatamente y muchos habían establecido sus propios negocios.
La tasa de empleabilidad del 95% había atraído la atención del gobierno federal, que había expresado interés en replicar el modelo en otras ciudades. Lo que han logrado aquí, había declarado el secretario de Educación durante una visita oficial, es demostrar que la educación verdaderamente transformadora es aquella que responde a las necesidades reales de las personas. Para el 5º aniversario, don Alejandro había sido nombrado Ciudadano Ilustre de Guadalajara, un reconocimiento otorgado solo a personas que habían hecho contribuciones excepcionales al desarrollo de la ciudad. Hace 5 años, había dicho en su discurso de aceptación: yo era un hombre sin esperanza que pedía dinero en las calles de esta ciudad. Hoy recibo el reconocimiento más alto que esta ciudad puede otorgar. Esto no es un milagro, es la prueba de que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas si tenemos fe y encontramos personas que crean en nosotros. Quiero dedicar este reconocimiento a todas las personas que están pasando por momentos difíciles en este momento, a todos los que sienten que su vida ya no tiene sentido, que sus mejores días ya pasaron. Quiero decirles que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y quiero dedicárselo especialmente a Saúl Álvarez, quien me demostró que la verdadera grandeza no está en cuánto tienes, sino en cuánto estás dispuesto a compartir. La ceremonia había sido seguida por miles de personas en las redes sociales, y el discurso de don Alejandro se había vuelto viral, siendo compartido por más de 1 millón de personas en toda América Latina. Es increíble, había comentado un analista de redes sociales, cómo la historia de don Alejandro ha tocado fibras tan profundas en la sociedad. Representa la esperanza de que todos podemos reinventarnos. Esa noche, después de la ceremonia, Canelo y don Alejandro habían regresado al pequeño parque donde habían tenido su primera conversación 5 años atrás. Se habían sentado en la misma banca, pero ahora como 2 hombres completamente diferentes, uno que había aprendido el verdadero significado del éxito y otro que había descubierto que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito en la vida. Don Alejandro, le había preguntado Canelo, ¿se arrepiente de algo de lo que pasó? ¿Sabe qué, mijito? Al principio sí me arrepentía. Me arrepentía de haber perdido mi casa, de haber tenido que pedir dinero en la calle, de haber sentido tanta vergüenza. ¿Y ahora? Ahora entiendo que todo eso era necesario para llegar a donde estamos. Si yo no hubiera pasado por esos momentos difíciles, nunca hubiera entendido realmente el dolor de la gente que ahora ayudamos. Es una forma muy sabia de verlo. Además, mijito, si yo no hubiera estado esa noche en esa esquina, usted nunca me hubiera encontrado. Y mire todo lo que hemos logrado juntos. Es cierto, a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan hacia las mejores. ¿Y usted, mijito, se arrepiente de haberme ayudado? Canelo se rió. Don Alejandro, ayudarlo a usted ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Me ha enseñado más sobre el éxito verdadero que cualquier campeonato que haya ganado. ¿En serio? En serio. Antes de encontrarlo, yo pensaba que el éxito se medía en títulos y dinero. Usted me enseñó que el éxito se mide en vidas transformadas. Habían pasado 2 horas más conversando en ese parque, recordando momentos graciosos de los últimos 5 años, planeando nuevos proyectos y simplemente disfrutando de la amistad profunda que había surgido de aquel reencuentro inesperado. Mijito, le había dicho don Alejandro antes de despedirse esa noche, quiero que sepa que estos 5 años han sido los mejores de mi vida. No solo porque recuperé mi estabilidad económica, sino porque encontré un propósito que nunca pensé que tendría. Para mí también han sido años transformadores, don Alejandro. Me ayudó a entender que la vida me dio éxito no para que lo disfrutara solo, sino para que lo compartiera. ¿Sabe cuál es mi mayor orgullo? ¿Cuál? Que cuando me muera, la gente no va a recordar que una vez estuve pidiendo dinero en una esquina. Van a recordar que dediqué mis últimos años a ayudar a otros a que nunca tuvieran que pasar por lo mismo.
Don Alejandro, cuando usted se muera, van a recordar que fue un hombre que convirtió su momento más bajo en su contribución más alta. Esa conversación había marcado un momento de profunda reflexión para ambos. Habían entendido que su historia juntos no era solo sobre ayuda económica o oportunidades laborales. Era sobre la transformación mutua que ocurre cuando dos personas se encuentran en el momento exacto que ambas lo necesitan. Al año siguiente, don Alejandro había cumplido 70 años y Canelo había organizado una celebración que había reunido a más de 1000 personas. Beneficiarios de los programas, trabajadores de la fundación, autoridades locales y, por supuesto, Fernanda con toda su familia que había viajado desde Monterrey. «Papá», le había dicho Fernanda durante la fiesta, «estoy tan orgullosa de ti. Has logrado cosas a los 70 años que la mayoría de la gente no logra en toda su vida». «Mi hija», le había respondido don Alejandro, «a los 70 años entendí que la vida no termina cuando te jubilas, termina cuando dejas de tener sueños. ¿Y cuáles son tus sueños ahora?» «Mi sueño es que los programas que hemos creado sigan funcionando mucho después de que yo ya no esté. Que otras personas encuentren en ellos la esperanza que yo encontré en Saúl. Eso ya es una realidad, papá. Has creado algo que va a durar para siempre». Durante la fiesta, don Alejandro había hecho un anuncio que había sorprendido a todos. Había decidido donar toda su pensión mensual de la fundación para crear un fondo que ayudara a otros adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad. «Yo ya no necesito tanto dinero», había explicado. «Tengo mi departamento, tengo mi salud, tengo trabajo que me gusta, pero hay muchos adultos mayores que están pasando por lo que yo pasé hace 6 años». El Fondo Don Alejandro había comenzado a operar inmediatamente, ayudando a 50 adultos mayores en su primer año de funcionamiento. Cada beneficiario no solo recibía apoyo económico, sino que también era integrado a los programas comunitarios donde podía contribuir con su experiencia y sabiduría. «Es hermoso», había observado una trabajadora social, «ver cómo don Alejandro ha creado un círculo virtuoso donde las personas que son ayudadas se convierten después en ayudantes de otros». Para el 7º aniversario del reencuentro, la historia de Canelo y don Alejandro había trascendido las fronteras de México. Habían sido invitados a dar conferencias en universidades de Estados Unidos, Europa y Asia sobre modelos innovadores de trabajo social comunitario. «Nuestra historia», había dicho don Alejandro durante una conferencia en Harvard, «demuestra que los problemas sociales más complejos a menudo tienen soluciones muy simples: reconocer la dignidad de cada persona y darle la oportunidad de contribuir. No vine aquí como experto en políticas sociales», había continuado. «Vine como ejemplo viviente de que nunca es demasiado tarde para reinventarse y encontrar maneras de servir a otros». La conferencia había sido grabada y se había convertido en material de estudio en más de 20 universidades internacionales. Don Alejandro, sin saberlo, se había convertido en una autoridad mundial en temas de envejecimiento activo y trabajo social comunitario. En el 8º aniversario, Canelo había tomado una decisión que había emocionado profundamente a don Alejandro. Había establecido que el 15% de todas sus ganancias futuras del boxeo serían destinadas permanentemente a la expansión de los programas desarrollados por don Alejandro. «Esto garantiza», había anunciado Canelo, «que sin importar lo que pase en mi carrera, los programas de don Alejandro van a seguir creciendo y ayudando a más personas». «Mijito», le había dicho don Alejandro con lágrimas en los ojos, «usted está asegurando que mi trabajo trascienda mi propia vida. Don Alejandro, usted me enseñó que el legado más importante no es el dinero que dejas, sino las vidas que transformas. Quiero asegurarme de que su legado sea eterno». Para entonces, los programas supervisados por don Alejandro habían ayudado a más de 50.000 familias.
Habían establecido 15 centros comunitarios, habían creado 500 microempresas y habían graduado a 2.000 estudiantes de la Universidad Popular Don Alejandro Hernández. Las cifras son impresionantes, había declarado un investigador social que estudiaba el impacto de los programas, pero lo más impresionante es la calidad humana de las intervenciones. Don Alejandro ha logrado que cada beneficiario se sienta valorado como persona, no solo como receptor de ayuda. En el 9º aniversario, don Alejandro había recibido el reconocimiento más alto de su vida, la Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por el Senado de la República, convirtiéndose en la persona de mayor edad en recibir este reconocimiento por trabajo social comunitario. Don Alejandro Hernández, había declarado el presidente del Senado, representa lo mejor de México, la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades de servicio a los demás. Durante la ceremonia en el Senado, don Alejandro había dado un discurso que había sido considerado uno de los más emotivos en la historia de esa institución. Honorables senadores, había comenzado. Hace 9 años yo era un hombre derrotado que pedía limosna en las calles de Guadalajara. Hoy estoy aquí, en el recinto más importante de la democracia mexicana, recibiendo el reconocimiento más alto que puede otorgar esta nación. Esto no es una historia personal de superación, es la demostración de algo más profundo, que México es un país donde todos tenemos la oportunidad de contribuir, sin importar la edad, sin importar las circunstancias pasadas. Quiero que este reconocimiento sea un mensaje para todos los adultos mayores de México. Ustedes no son una carga para la sociedad, son un tesoro de sabiduría y experiencia que necesitamos aprovechar. Y quiero que sea un mensaje para todos los jóvenes exitosos. Recuerden que el éxito verdadero no se mide por lo que acumulan, sino por lo que comparten. El discurso había sido transmitido en vivo por todos los canales de televisión nacional y había generado una ola de reconocimiento hacia el trabajo de los adultos mayores en todo el país. Para el 10º aniversario del reencuentro, don Alejandro y Canelo habían decidido hacer algo muy especial, regresar exactamente al mismo lugar donde se habían encontrado esa noche de viernes, pero esta vez para inaugurar el monumento a las segundas oportunidades, una escultura que representaba 2 figuras humanas ayudándose mutuamente. Este monumento, había explicado Canelo durante la inauguración, no es para nosotros. Es para recordar a todos que pasan por aquí que siempre hay una oportunidad más, siempre hay una mano dispuesta a ayudar. La placa del monumento tenía una inscripción que don Alejandro había escrito personalmente. En este lugar, hace 10 años, 2 hombres se encontraron. Uno había perdido la esperanza, el otro había perdido la perspectiva. Juntos, encontraron ambas cosas y demostraron que los milagros ocurren cuando el amor vence al orgullo. Esa noche, después de la ceremonia, habían caminado por las calles del centro de Guadalajara, observando cómo había cambiado todo en esos 10 años. Ya no había limpiaparabrisas en ese semáforo. Los programas de la Fundación habían logrado encontrar oportunidades laborales formales para todos. Ya no había adultos mayores pidiendo dinero en esas esquinas. El Fondo Don Alejandro y programas similares habían creado una red de apoyo integral. «Mijito», le había dicho don Alejandro mientras caminaban, ¿se da cuenta de que hemos cambiado toda esta zona de la ciudad? Don Alejandro, nosotros no cambiamos nada. Simplemente les dimos a las personas las herramientas para que se cambiaran a sí mismas. Es la misma cosa, pero dicha de manera más humilde. ¿Sabe qué es lo que más me enorgullece de estos 10 años? ¿Qué? Que no solo le cambié la vida a usted, sino que usted me cambió la vida a mí. Ahora soy mejor boxeador, porque soy mejor persona. Mijito, eso es lo más hermoso que me ha dicho en estos 10 años. Esa madrugada, mientras regresaban a sus casas, ambos sabían que habían creado algo que trasciende una simple historia de ayuda económica.
Habían demostrado que cuando la gratitud se encuentra con la humildad, cuando el éxito se combina con la sabiduría y cuando el amor vence al orgullo, se pueden crear transformaciones que cambian no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La historia del reencuentro entre Canelo y don Alejandro se había convertido en leyenda, pero más importante aún, se había convertido en realidad viviente para miles de personas que habían encontrado esperanza, oportunidades y, sobre todo, la certeza de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando tienes el corazón abierto y la voluntad de servir a otros. Deja en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Si te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.